Bueno, vamos con la conversación de la noche o la entrevista de la noche en vivo y en directo con Miguel Ángel Ferreira, analista político y además abogado que nos acompaña algunas noches y algunas mañanas también aquí en Noticias en Digital. Sí, Muchísimas Carla, gracias. Muchísimas gracias a ti y siempre un gusto estar en Digital TV Perú, ¿no? Gracias, muy amable. Bueno, hay una sensación de asco en el país. Sí, claro. Y la palabra asco es la que más suena en las redes sociales. Uno lee y va por todas las redes sociales y la palabra asco es la palabra, ¿no?, que está ahorita inundando justamente las redes y en general las conversaciones. Una especie de sensación que se ha ido constituyendo y construyendo con el tiempo en el país y al parecer es un asco por una experiencia moral, ¿no? Entonces mi pregunta es una experiencia moral que obviamente ha invadido la vida política del país, ahora vemos la justicia en el país y se ha filtrado por la vida empresarial en el país, sí, está por todos lados. Sí. Tenemos un sistema inmoral, ¿crees tú, Miguel Ángel? En general, un sistema, no solamente en la justicia, una manera de gobernar inmoral, un sistema inmoral que funciona en el país o que hace funcionar el país de esta manera. Mira, ¿cuándo se prostituye la política aquí en el Perú y el propio sistema de justicia aquí? Ciertamente la formación de los actuales políticos pasa por una formación principalmente económica y no jurídica institucional. Sócrates, 400 años antes de Cristo, el padre de la filosofía ética y de la moralidad, tenía como concepto que la democracia es la búsqueda del bien y de la justicia como conceptos institucionales de un sistema democrático como visión de Estado. Lamentablemente, ante las circunstancias actuales, ese emprendedurismo económico que ha tenido el Perú en todos estos años se ha ido o se ha visto reflejado en el copamiento de las instituciones y de los partidos políticos. Esto quiere decir que hoy se tranza aspectos que son fundamentales en la vida diaria de las personas, como el sector justicia, como el sector político, y hoy vemos deslegitimados las instituciones dentro de nuestra estructura de Estado, tanto en el poder legislativo. El propio Poder Ejecutivo ciertamente se ha visto golpeado. Hoy esperemos darle el soporte democrático para el sostenimiento de la institucionalidad del país y ciertamente el otro poder tan importante como es el Poder Judicial, ¿no? Y justamente hablando del Poder Judicial, lo que estamos viendo es que la justicia, y lo estamos viendo descaradamente, porque eso siempre posiblemente ha existido, claro, solamente que ahora lo conocemos a través de estos videos y estos audios. Vemos que la justicia se vende, ¿no? Por ejemplo, estos 10.000 verdecitos, $30.000 por fiscal para limpiar un expediente de un narcotraficante. Mira, nosotros tenemos algunos informes que ya datan del año 2005, sacó un muy buen informe la Defensoría del Pueblo, el informe defensorial número 109. Luego, el 2015, se hizo un estudio importante por Gaceta Jurídica respecto a las reformas del sistema de justicia. Y anteriormente, ya en el año 2002, también hubo algunos esfuerzos sobre algunas recomendaciones, sobre algunos hojas de ruta que debe llevar la justicia en el Perú. Lamentablemente, por ejemplo, ¿no?, los indicadores en estos temas son independencia, eficiencia, calidad de justicia, carga procesal, demora en los procesos, y uno de los grandes problemas... ¿Y cómo estamos de todo eso? Y uno de los grandes problemas que le hace daño al país es la provisionalidad de los jueces. No es posible que en un país donde tenemos una debilidad institucional, el 42% de jueces sean provisionales y o supernumerarios. Es más, en la Corte Suprema, que es la instancia más importante del sistema judicial, solamente 18 miembros de la Corte Suprema son titulares. ¿Y el juez Concepción Carguancho justamente creo que es un juez provisional? Y lamentablemente... Y es un juez importantísimo, porque es el que ve el caso Lavajato. Sí, ¿por qué? Porque podríamos estar en desacuerdo respecto a las motivaciones que ha resuelto el juez Carguancho, respecto principalmente a las cautelares o a las medidas de coerción personal, como las prisiones preventivas, que es una excepción a la regla en términos de justicia, de derechos humanos.
Sin embargo, en términos de políticas públicas, nosotros tenemos que dar un mensaje claro a la ciudadanía que es una lucha contra la corrupción. Y después me vas a explicar después de este corte cómo el que haya tanto juez provisional y no titular, mira ese porcentaje tan chiquito que has dicho que son, ¿no?, de 13... Es 15, 18%. O sea, de 40 miembros de la Corte Suprema, solamente 18 son titulares. Imagínate, entonces es preocupante, pero de eso, ¿de qué manera rebota o finalmente afianza la corrupción que estamos viviendo? Claro. Estaba contando algo importante como dato y decías que de 43 jueces, solamente 18 son... los jueces supremos. Supremos, ok. ¿Por qué? Porque nosotros, titulares y no... Mira, nosotros a nivel nacional tenemos 2.912 jueces. O sea, un promedio de un solo juez por 10.697 habitantes. ¿No? Ojo, estas cifras es del Poder Judicial, el sistema de escalafón y siga, del año 2015, pero entiendo yo que no ha habido mayor información en todo este tema. ¿Y de esos 2.900 cuántos serían titulares y cuántos provisionales aproximadamente? El 42% de esos 2.918 son provisionales. 42, claro, estamos hablando casi el 50%. ¿Y qué significa que sean provisionales y cómo eso incide en la corrupción? Mira, la provisionalidad es la persona que no tiene esa estabilidad laboral dentro de la estructura de un sistema de justicia. No se las va a jugar. Y muchas veces depende ciertamente del presidente de su Corte Superior. Es decir, presidente de la Corte Superior. Va a depender mucho del presidente de su Corte, a tal punto que cuando tú escuchabas o se escuchaba al señor... Al que fue procesado, al señor Ríos, el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, cómo de alguna u otra forma señalaba qué juez acá, qué juez allá, qué juez... Habría que identificar, identificar qué jueces con los cuales ellos operaban, en términos como modus operandi de cualquier tipo de organización criminal, ¿qué jueces eran? Que eran provisionales y qué jueces eran titulares. Porque el provisional se puede manipular más. Se le levanta el teléfono, se le llama... No me quepa la menor duda. El titular de alguna u otra forma tiene la estabilidad necesaria como para poder tener una posición clara y frente a una posición dentro de la administración de justicia. Por eso yo creo que un indicador importante y un tema en el cual dentro de las recomendaciones que tiene que tener esta comisión de alto nivel liderada por Alan Wagner, ¿y de quién depende cambiar de provisional a titular? Del propio sistema del Poder Judicial. El sistema del Poder Judicial como poder es autónomo y la autonomía tiene que ser respetada escrupulosamente, al igual que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. O sea, la importancia de la independencia de poderes es la esencia fundamental del espíritu de las leyes en términos democráticos. ¿Y te ha quedado razón claro por que la hay cual no puede independencia valorarse, a través de los audios que hemos escuchado todos los peruanos en relación que, por ejemplo, un congresista como el señor Becerril vaya a tratar de incidir a la hora de la elección y tener un propio candidato del fujimorismo, en este caso, que es el señor Gutiérrez? Lo que pasa es que el sistema como tal se ha politizado en su conjunto. Vemos a los presidentes del partido que son la mayoría rectores de varias universidades. Las universidades en el tema de la elección a los consejos, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, es una elección de 2 representantes ante el CNM. Por ello saludo la votación del día de ayer. O sea, a través de los delegados que tienen, ¿no? De los representantes ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy, obviamente, suspendidos los miembros del Consejo y a entrar en una reforma, entiendo de 90 días, ¿no? De 90 días, y suspendido la propia estructura orgánica de funcionamiento del CNM. O sea, de toda la gente que hace la votación, para que el público entienda, de toda la gente que hace, o de toda la cantidad de delegados que votan para elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿cuántos representan a las universidades? 2. 2. Ojo, 2 representantes, uno de las universidades nacionales y otro de las universidades privadas. ¿Y pero cómo te explicas tú que por ejemplo, que Telesub le gana a la Universidad Católica? Claro, a tal punto de que el presidente, el ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura,
y tú ves la calidad personal de este señor cuando va al Congreso de la República siendo abogado. ¿Hablas del señor Noguera? Pero por supuesto, la Comisión de fue Ética tiene terrible. que actuar de una forma real y concreta. Los colegios de abogados, los colegios de profesionales, individualizarlos e identificarlos y de alguna u otra forma conllevar a sus procesos administrativos. Ellos representan a los abogados. Los abogados en toda sociedad son personas que de alguna u otra forma construimos estados de derecho, Sí, y lamentablemente abogado, ante una circunstancia está un poquito de venida menos, ¿no? De venida menos, y es una pena. ¿Crees que hablábamos del asco inicial, ¿crees que Sí. este asco que se siente ante el sistema de justicia, por ejemplo, pútrido, que estamos viendo ahora, ha planteado un giro en nuestra tolerancia en el tema o frente a la corrupción? No, nosotros como sociedad hemos sido muy tolerantes. Pero ahora, en este momento, después de todo esto, finalmente ha habido un giro y ahora estamos diciendo tenemos que hacer algo porque no puede estar peor de lo que ya está. Sí. ¿Qué tanto más hay que perder para darnos cuenta que algo hay que hacer? Sí, como porque sociedad, ¿no? esto ya genera un perjuicio dentro, o sea, el Estado ya hoy genera un perjuicio dentro de la actividad privada. Es decir, todas estas cosas que hoy sabemos a través de los audios y felicitamos tanto a IDL reporteros como a todos los periodistas que se han jugado por la noticia y el esclarecimiento de los hechos, es necesario que se entienda de que hoy la ciudadanía, qué mejor fiscalización que depende de la propia ciudadanía que ve perjudicados sus propios intereses. Es decir, algo que te cuesta 10 pasa a costarte 20 o 30 por actos de corrupción. Ahora, llama la atención porque la sociedad civil somos todos y la empresa privada Sí. también es parte de la sociedad civil. ¿Y a ti no te llama la atención que no se haya pronunciado la sociedad, o sea, los empresarios, el gremio empresarial, no se ha pronunciado al respecto? Entiendo yo que la propia CONFIEP está... ¿O tú has visto un comunicado que yo no vi? Está teniendo un proceso producto de haber recibido dinero para evitar que gane en un proceso eleccionario el candidato en esa época, Ollantumala. Lamentablemente, cuando hablamos de la actividad privada, vemos solamente a los casos de Odebrecht o algunos temas ligados al tema del Club de la Construcción. Sin embargo, gracias a la actividad privada también, hemos tenido un crecimiento sostenido. Sí, eso no queda, al 40%. Eso no queda Lo en que duda. hay que Estamos en un buen buscar... problema. Ahora el presidente está en México frente Claro. al tema del Asia, ¿no? de la reunión del Pacífico, y eso está muy bueno. Pero yo te hacía esta pregunta porque tenemos entendido, y toda la ciudadanía lo sabe, o por lo menos las personas que leemos, que, por ejemplo, la empresa privada o buena parte del empresariado le debe al Estado peruano 17.000 millones de dólares. ¿No? Hay unas deudas que Sí, no claro, se pagan. importante. Entonces, y además son deudas judicializadas. Sí, claro. Entonces, ¿no le convendría, es una pregunta abierta Sí. que yo te hago, no le conviene a los empresarios y a un montón de gente este statu quo o esta manera de operar este sistema de corrupción que tenemos? Pero por supuesto, no solamente hay una responsabilidad por parte del Estado en su conjunto por la ineficiencia de la administración o de los servicios que éste presta, sino también ha habido una responsabilidad del empresario de alguna u otra forma determinar o coludirse con malos funcionarios públicos y de Para alguna cuidar u sus otra intereses. manera coordinar de manera ilegal y tener algunas irregularidades. Eso no me quepa la menor duda que ha existido. Es más, hay procesos y para eso, de alguna u otra forma, la Fiscalía tiene que tener una posición clara. Ya lo dijo el actual fiscal de la Nación hoy, cuestionado también. Sí, de eso vamos a hablar en un ratito, ¿no? justamente. Y lamentablemente lo que tenemos que es no variar la política de Estado en la lucha contra la corrupción en los casos de Lavallato y Odebrecht. Nosotros tenemos que ser sensibles ante los actos y la incidencia de la corrupción en el desarrollo nacional. Y adicionalmente a esta gente del sistema judicial, sean jueces, sean fiscales,
sean los propios congresistas. Saludo al Sean los Congreso. propios congresistas, porque la representación parlamentaria, y te quería hacer Sí. esta pregunta, ¿crees tú que la representación parlamentaria que hoy tenemos y la representación política en el Congreso está ligada directamente con el negocio de la droga, por ejemplo? Te pregunto esto porque estaba leyendo un informe de Jaime Antesana, una investigación que él hizo, y dijo que en la bancada fujimorista, por ejemplo, hay 14 narcoparlamentarios. En algún momento Y conversé. de ellos 10 sí. serían cabezas de firma. Mira lo que está diciendo Sí, este señor. sí, mira, en algún momento yo conversé con Jaime, en algún momento, sobre algunos temas, porque coincidimos en alguna entrevista. Yo entré primero y él posterior, y luego hemos analizado el concepto en términos de cómo el narcoterrorismo o el narcotráfico está ligado a la actividad política, y eso hemos coincidido que efectivamente los partidos políticos, a través de cascarones políticos, han construido una posibilidad de que a través de los ingresos económicos de campañas millonarias hayan sido utilizados para estos procesos electorales. Entonces, quizá no solamente en las elecciones nacionales, sino en las elecciones municipales, regionales. Por eso la necesidad que en este mes de octubre, que ya vienen las elecciones, podamos suspender las elecciones y ver la posibilidad que en abril se den las elecciones. ¿Tú crees eso que es No viable? Pero por supuesto, y tiene que de alguna u otra forma ver la manera de cómo materializarlos en cosa concreta, porque los representantes del Jurado Nacional de Elecciones, Además, porque de la la OMPE ahorita está propia sumamente cuestionada. OMPE Claro. y de la propia y los propios gobiernos regionales, que ciertamente el 97% de alcaldes distritales, de alcaldes provinciales y gobernadores regionales están procesados por actos de corrupción. Imagínate, ¿no? y además ahora la OMPE totalmente cuestionada, ¿no?, por toda esta denuncia, además con la designación del señor Castillo, que la sale del Consejo Nacional Sí, de la claro. Magistratura, y que está obviamente, ¿no?, sumamente, son preocupantes las palabras del expresidente de la Corte del Consejo Nacional, Orlando Velázquez, que dijo, ¿te acuerdas?, el día de Sí. su renuncia, dijo algo contundente, y lo quiero repetir: desafió a gritos a los periodistas a investigar quién manda realmente en la OMPE. Sí, claro. ¿No? Porque está metido el tema del señor Cabaza, operador de Montesinos en su momento, en fin, todo un tema. Y ya para terminar, Sí. ¿el presidente Vizcarra crees que ha sincronizado bien con esta demanda de la ciudadanía de lucha frontal contra la corrupción? La última encuesta de GFK lo mantiene con un respaldo parecido al que tenía, no ha caído. El Congreso cayó a pique, está en un dígito, 8%. Luis Galarreta, como presidente del Congreso, también ha bajado notablemente. En fin, el presidente se ha mantenido. ¿Crees tú que él está haciendo un buen papel? En el sentido, además, que de alguna manera, y también es una pregunta, ¿crees que haber dicho voy a luchar contra la corrupción y haber pedido la destitución del Consejo Nacional de la Magistratura de los miembros es una manera diferente de pararse frente al fujimorismo en este momento? Y me parece oportuno por parte del presidente. Yo particularmente, y lo he dicho yo en mis entrevistas, en las diversas que tengo yo un muy buen concepto del presidente Vizcarra y de su premier César Villanueva respecto a la visión país y en el tema de una lucha frontal contra los temas de corrupción. Ya la designación de este comité que va a ver las recomendaciones en términos de reforma de justicia, liderado por Alan Wagner, hace bien. Luego propuso que se aplique el artículo 157 para efectos de dejar sin efecto al Consejo Nacional de la Magistratura y que estos señores renuncien en razón a los actos ilícitos que ciertamente nosotros hemos visto y escuchado de manera bastante burda. Y a todos ¿no? los que posiblemente del Congreso no querían que suceda eso, tuvieron que hacerlo porque iban a perder. Ahora, de todas maneras, la mayoría estaba pidiendo a gritos, la calle, que eso suceda. Ahora, va a ser muy importante lo que diga el 28 lo que de julio. diga el mensaje presidencial y las recomendaciones y la propuesta ya formal en términos de recomendaciones y proyecto de ley respecto a las reformas constitucionales. Que muchos dicen que simplemente ¿no? lo que hay que hacer es reactivar lo del Seriajuz, y hay una serie de propuestas que ya están dadas y simplemente hay que desempolvarlas, desarchivarlas y empezar a aplicar. Lo de Seriajuz es importante, sin embargo, no te olvides que eso fue en el año 2003, Sí, imagino entiendo. que hay que reactualizar Luego hay un un montón de informe defensorial del 2005, luego hay un trabajo bastante interesante, por eso, informes 2015. y un montón de análisis están hechos. Diagnósticos están. Ay, de Lo todo. que debe existir acá es voluntad política.
Así es. Y por más que el presidente tenga la buena voluntad de querer hacerlo, tiene que tener los operadores adecuados para poder de alguna u otra forma con el Congreso y el presidente del Congreso que sea electo, al igual que el presidente de la Comisión de Justicia. ¿Crees que el fiscal de la Nación nuevo es un operador adecuado para emprender una lucha contra la corrupción? Altamente cuestionado, digo. Ahora, él en términos reales, yo he escuchado al doctor Chavarri, en términos de carrera le correspondía a él asumir ser fiscal de la Nación. Los audios que lo vinculan no tienen contenido ilícito. ¿Pero qué significa que el presidente, ni el premier, ni ninguna autoridad significativa haya ido a su juramentación? Sin embargo, todo el mundo, hasta el ministro de Justicia, le está pidiendo que no pasó al costado. Sin embargo, nosotros también tenemos que primar lo institucional. Una cosa es la posición política y otra cosa es el fortalecimiento institucional. Y razón por la cual el fiscal de la Nación, si tiene las oportunidad de revertir su situación de deslegitimidad ante la ciudadanía, es un momento clave de elegir y tener una lucha frontal en los casos de Odebrecht y en los casos de Lavallato. Se le está pidiendo que él decline ante el tema de investigar a un montón de personas que están vinculadas, como el señor Inostroza. Y sobre todo en los actos ligados inmediatamente. El caso del señor César Inostroza tiene que pasar por el Congreso, tienen que aperturar ya acusación constitucional y este señor no puede estar ningún solo minuto representando al sistema judicial en el Perú. ¿No? Ok, te agradezco mucho. No, Carla, muchísimas gracias. Gracias, será hasta una próxima oportunidad. Tengo una hermosa noche. Bueno, la ministra...